Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a esta nueva actividad de la oficina Acelera Pyme. Hoy contamos con Dayana Lamela y con Iván Afonso, que son fundadores de I+D Abogados, y que hoy nos van a explicar las principales obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos para tenerlas en cuenta y no ser sancionados, y el correcto uso que le debemos dar a los datos personales, tanto de nuestros empleados, usuarios y clientes. No les voy a quitar mucho más tiempo, simplemente recordarles que estamos a su disposición para resolver cualquier duda relacionada con la transformación digital de su empresa, búsqueda de financiación o de cualquier solución que quieran implantar. Dejaré el correo nuestro por el chat y también cualquier pregunta que quieran hacer. Vamos a hacer 2 bloques y creo que Dayana e Iván irán también haciendo preguntas en mitad de los bloques. Muy buenos días, María Ángel, y las iremos contestando según vayamos haciendo esas pausas. Así que sin más, dejo a Dayana y a Iván si quieren ir compartiendo pantalla. Yo desconecto mi cámara, pero sigo por aquí. Cualquier duda, estamos aquí a su disposición. Muchas gracias, Eliana. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que si bien ya lleva años en marcha, siempre es bueno recordar cuáles son las obligaciones y evidentemente para, como comentaba Eliana, evitar ser sancionados, ¿vale? El enfoque de la jornada de hoy, porque al finalizar, antes de hacer las preguntas finales en el segundo bloque, vamos a comentar 2 sanciones. Una de ellas sabemos que ha sido muy conocida entre el sector hotelero. Las vamos a comentar y por ello es importante que podamos hacer una revisión de lo que hay que tener en cuenta, de tanto las obligaciones como el uso de los datos de forma responsable y como dice la norma. Una breve mención de quiénes somos. Pues nosotros somos I+D, como nuestras siglas de nuestros nombres, ¿vale? Somos abogados, nos dedicamos al servicio a la consultoría ya hace unos años, unos cuantos, tanto en protección de datos como en otros, y también el asesoramiento jurídico, ya que somos abogados, ¿vale? Esperamos que en la jornada de hoy podamos resolver algunas dudas que tengan también, porque la jornada se va a dividir en 2 bloques. En un primer bloque vamos a comentar todo lo que es todas las obligaciones internas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la documentación que hay que tener, ¿vale? Y a esa revisión que hay que hacer internamente sobre tratamiento de datos, ¿vale? También los derechos que tiene cualquier interesado a la hora de poder ejercer algún derecho en materia de protección de datos, y también la figura de delegado de protección de datos, con una novedad importante, ya que tenemos un anteproyecto por ahí que seguramente que ya está aprobado y que en breve pueda entrar en vigor. Con lo cual, sin más, va a comenzar mi compañero Iván comentando los 2 primeros puntos y luego continuaré yo con el ejercicio de derecho y el delegado de protección de datos. Muchas gracias y esperamos que les sirva esta jornada, ¿vale? Buenos días a todos. Gracias, Dayana. Como bien decía ella, pues vamos a comenzar a hablar de cuáles son las obligaciones que tenemos como empresa, organización de todo tipo en cuanto al uso responsable de esos datos, al tratamiento de esos datos. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos como empresa u organización desde el punto de vista, vamos a llamarlo, interno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde adentro? Comenzaremos hablando de lo que es el RAT, el Registro de Actividades de Tratamiento, el análisis de riesgos y las medidas de seguridad. Como bien decía ella, quizás esta parte sea un poco más engorrosa, pero es necesario que tengan al menos unas ideas básicas para poder entender esas sanciones y por qué se han impuesto, ¿vale? Para que así podamos saber de qué modo debemos actuar para no incurrir en esas infracciones. Pues tenemos que hacer una pequeña diferencia entre el RGPD versus la antigua LOPD, la 1599. Simplemente para un poco refrescar la memoria. Antes, con la normativa que teníamos en España, la empresa principalmente lo que tenía la obligación era de dar de alta una serie de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Nosotros le señalábamos a la agencia qué tratamientos de datos hacíamos dentro de la empresa u organización, ¿vale? Les indicábamos a esta agencia, pues nosotros manejamos datos de clientes, datos de empleados, datos de proveedores, de lo que quiera que fuera, y teníamos esta serie de sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hizo con la entrada en vigor del RGPD?
Pues lo que se hizo fue unificar todas las normativas de protección de datos del espacio económico europeo y un poco se han igualado con la forma de proceder de los estándares internacionales de la ISO, de la 27000 básicamente. Y a lo que se nos ha obligado hoy es a que tengamos un registro de actividades que es algo similar al registro de ficheros que teníamos anteriormente, pero que lo tiene la empresa a nivel interno. Ahora explicaremos cómo funciona. A partir de ahí, habrá que hacer sobre ese registro de actividades un análisis de riesgo. Habrá que analizar los diferentes riesgos que tengan esos tratamientos de datos. Y a partir del resultado de ese análisis, aplicaremos una serie de medidas de seguridad. Con la norma anterior era muy diferente. Dábamos de alta a los ficheros y depende de cada fichero se le aplicaba un nivel de seguridad dependiendo del tipo de datos que manejábamos. Datos de nivel básico, medio o alto. Y ya directamente la norma nos decía, pues para los datos de nivel básico, aplicas estas medidas de seguridad, nivel medio esta y nivel alto esta. Hoy en día pues todo esto ha cambiado. Es la propia empresa quien tiene que tener a nivel interno ese registro de actividades, es la propia empresa la que debe de analizar qué riesgos afectan a esos tratamientos y es la propia empresa la que debe de definir qué medidas de seguridad debe de aplicar para que esos riesgos sean menores. Por lo tanto, lo que ha hecho es la norma cambiar el método y hace que todo sea un poco más ambiguo. Nos pone la pelota en nuestro tejado y nos hace responsables de cómo manejar esos datos y qué medidas de seguridad aplicar para que después ese riesgo sea mucho menor y así también podemos evitar el ser sancionado, ¿vale? Simplemente que tengan esa idea de la diferencia de la normativa anterior con la que tenemos a día de hoy. Bueno, pues el registro de actividades se señala en el artículo 30 de este reglamento. Dice que cada responsable, y en su caso el representante, llevarán un registro de actividades de tratamiento que efectuarán bajo su responsabilidad. Este registro de actividades simplemente es un registro en el que se señale quién es el responsable de esos datos, los encargados de tratamiento que puedan acceder a esos datos. Tendremos que señalar las sesiones, la finalidad, la legitimación y todo aquello que tenga que ver con ese tratamiento de datos. Dentro de cada empresa, cada organización, pues podrá haber 10, 15, 20, 30 tratamientos de datos, ¿vale? Pues tendremos en el departamento, por ejemplo, de recursos humanos, podríamos, por poner algunos ejemplos para que a ustedes les quede claro, en el departamento de recursos humanos podrá haber pues, un tratamiento de nómina, un tratamiento de contratación, un tratamiento de prevención de riesgos laborales. Con respecto a nuestros clientes, pues tendremos un tratamiento de, en el caso de los hoteles, de huéspedes a la hora de hacer el check-in. Otro tratamiento cuando utilicemos los datos de los huéspedes para enviarles publicidad, un tratamiento de marketing, de comunicaciones comerciales, etc. ¿Vale? Y cada tratamiento pues deberá de ser analizado. Disculpen que vayamos así tan rápido, pero queremos que se queden solo con la idea principal para que nos dé tiempo en este corto espacio que tenemos para explicarse. Pues bueno, en base a ese registro de actividades, a cada tratamiento que incluye ese registro de actividades habrá que hacer un análisis de riesgo, que consiste en examinar lo que es el entorno para evaluar las posibles amenazas o incidencias y la probabilidad de que estas incidencias ocurran. Ahí hemos puesto este pequeño gráfico. Cada tratamiento de datos va a tener un riesgo de que se traduce, por llamarlo de alguna manera, en una amenaza. Amenaza que tendrá una probabilidad de que se materialice y puede producir un impacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A esa probabilidad debemos de aplicar una serie de medidas de seguridad para que sea mucho menor y consigamos que el riesgo se quede en un riesgo residual. Hay un ejemplo que siempre señalamos en las presentaciones, que es bueno, el del matrimonio. Siempre nosotros nos reímos, bromeamos con eso. Vamos a ver, supongamos que un matrimonio fuera un tratamiento de datos. Tenemos la amenaza y el riesgo de que haya siempre pues, discusiones en el matrimonio, ¿no? Esa sería la probabilidad de que ocurran esas discusiones. Esas discusiones, si no las atajamos a tiempo, le ponemos solución, a veces, que serían las medidas de seguridad que tenemos que aplicar, van a conseguir que se materialice un impacto. El impacto, pues al final vamos a terminar en divorcio. Pues esto sería más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos que analizar cuál es el riesgo que tengamos en base a los tratamientos de datos para evitar que ese impacto no se produzca y el riesgo sea mucho menor, sea un riesgo residual. Pues en el tratamiento de los datos es exactamente eso.
a cada tratamiento de datos, tendremos que analizar qué riesgos tenemos pues, de que esos datos se pierdan, de que esos datos acceda un tercero de fuera de la organización, de que esos datos sean robados, que se destruyan, que no podamos acceder cuando los necesitamos, ¿no? Todo este análisis tendrá que hacerse en base a lo que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de esos datos. Pues dependiendo del riesgo que obtengamos de ese análisis, tendremos que ver qué medidas de seguridad aplicamos para que el riesgo sea mucho menor. Riesgo cero, sabemos que no existe, es prácticamente imposible. Y más con el avance de las nuevas tecnologías, que al mismo tiempo que avanzan las nuevas tecnologías, pues avanzan las formas de proceder de los hackers, los errores informáticos, etc. Y siempre pues vamos a intentar que el riesgo sea mínimo, lo que se llama el riesgo residual. Sabemos que, como les decía, riesgo cero no existe. Pero bueno, simplemente que tengan la idea de que sobre ese registro de actividades de tratamiento, la empresa tiene que hacer este análisis para valorar qué medidas de seguridad aplicar a cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y que ese riesgo sea mucho menor. Y en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad, pues lo que ya un poco les estábamos adelantando. El responsable del tratamiento, que será la empresa, la organización, deberá de aplicar una serie de medidas tanto técnicas como organizativas, ¿vale? Para que ese riesgo sea mucho menor y no afecte al impacto sobre el tratamiento de datos personales, ¿vale? La norma lo que nos dice es que podemos entender como un riesgo residual que es aceptable si la amenaza con el riesgo inherente más alto dentro de su tipo ha sido reducida por debajo del umbral del riesgo alto. O sea que si nos da un riesgo alto inicialmente, con la aplicación de esas medidas, hemos conseguido disminuirlo, nos va a quedar un riesgo residual, ¿vale? No obstante, cada entidad definirá el riesgo residual aceptable. Pues nosotros ya dentro de la organización, en base a la experiencia y la probabilidad que tengamos en cuanto a pérdidas de datos, accesos fallidos, lo que fuera, pues cada empresa puede decidir dónde está su nivel de riesgo. Simplemente que tengan esa idea. No existen los ficheros, no existen las medidas de seguridad definidas por ley, tenemos que tener un registro de actividades al que hay que hacer un análisis y nosotros decidimos qué medidas de seguridad aplicar. Todo esto es mucho más extenso, pero bueno, no tenemos tiempo hoy para explicárselo con mayor detalle. Y en un segundo punto, pues la empresa, la organización, lo que tiene que hacer es regularizar todo lo que son y controlar todas las relaciones tanto internas como externas en cuanto al tratamiento de esos datos. Aparte de la aplicación de estas medidas de seguridad, debemos de regularizar todas estas relaciones. Relaciones con los empleados por un lado, evidentemente los empleados van a tener acceso a esos datos, tenemos que controlar cómo acceden los empleados a esos datos, a qué datos pueden acceder, a qué datos no, qué obligaciones tienen, qué prohibiciones tienen. Los encargados del tratamiento, que serían los prestadores de servicios que tengan que ver con datos, cómo lo regularizamos, lo veremos ahora. Luego, por otro lado, tendremos empresas que tienen acceso a datos, pero para la prestación del servicio no tienen por qué acceder. Para que tengan un poco la idea, es aquella empresa que podría acceder, pero no está autorizada a acceder. Luego lo veremos. Y por último, habrá que regularizar las cesiones de esos datos, que es cuando la empresa directamente cede los datos a otra empresa u organización externa y en ese momento deja de tener control sobre eso. Vamos ahora a verlas una por una. Punto número 1 y el más importante. Documentación con los empleados. Acuerdos que deberán de firmar los empleados. Pues deberá de hacérsele firmar a cada empleado un documento, 1, 2, 3, lo que sea necesario, pero bueno, nosotros lo solemos hacer en un documento que englobe todo, en el que por un lado se les señala la información sobre el tratamiento de sus datos como empleado. Debemos de indicarle con qué finalidades los vamos a tratar y cuál es la legitimación que tenemos para tratar esos datos. En principio la legitimación va a ser la relación laboral, pero fuera de la relación laboral puede que haya algunos otros tratamientos de datos diferentes que habrá que informarlo en ese documento. Al tiempo que habrá que también informar las posibles sesiones de datos que hagamos de nuestros empleados. Pues si cedemos los datos a la administración pública, seguridad social, a empresas, por ejemplo, de viajes para gestionar un viaje de nuestros empleados, empresas aseguradoras, etc. En esos documentos también se deben de señalar las medidas de control que ejerzamos sobre estos empleados, para que sean válidas, para que nos sirvan como prueba en el caso de que el empleado cometa alguna infracción. En el caso de que tengamos videovigilancia sobre nuestros empleados, debemos de informarse.
y debemos de informarle con la finalidad de que se va a utilizar esa videovigilancia. No solo para la seguridad de las instalaciones, sino también la podemos utilizar para el control laboral de los empleados. Para si un empleado hace bien su trabajo o en caso de que se produjera algún robo o alguna negligencia. Muy importante, si no se informa en este documento y no tenemos el comprobante que se le ha informado a este trabajador, no se podrán utilizar imágenes en ningún procedimiento, ni siquiera se podrá sancionar al trabajador, porque se entiende que se está vulnerando la intimidad del trabajador. Lo mismo ocurre con la geolocalización. Podemos geolocalizar a nuestros trabajadores pues, en el vehículo que utilicen, en una tablet que utilicen, etc. Pero para ello, principalmente, anteriormente tiene que estar informado. Tendrá que estar informado y se le tendrá que indicar la finalidad, la legitimación y las sesiones. Todo esto va enlazado uno con otro. Y por último, tenemos que informarle también del uso de los equipos en general. Siempre tenemos el famoso problema de los correos electrónicos. Hablo de correos electrónicos por poner un ejemplo, pero lo mismo ocurre con los correos que con el terminal en general. La empresa siempre señala que, bueno, el correo electrónico que tenemos es de la empresa, no es del trabajador. Pero ojo, el correo electrónico contiene información que puede vulnerar la intimidad. Si accedemos a ella, se puede vulnerar la intimidad del trabajador. Para poder tener acceso nosotros al correo electrónico de ese trabajador, debemos de informarle previamente de cómo y cuándo se va a acceder a esos correos. En caso de que haya alguna sospecha, en caso de que el trabajador esté de baja, etc. ¿Vale? Muy importante todo en relación todo esto a lo que es al control de ese trabajador que esté recogido en este documento. Y por último, pues también es muy importante que al trabajador se le informe sobre su deber de confidencialidad y las diferentes responsabilidades que tenga. ¿Vale? Eso ya por defecto lo tenemos en la norma, incluso en el Código Penal, ¿vale? Pero siempre es muy importante señalárselo en este documento con los empleados. Que lo ideal sería que el empleado, en el momento que empiece a trabajar para la organización, para la empresa, se le haga firmar toda esta documentación. ¿Vale? Pero bueno, en caso de que no se tenga, posteriormente al menos intentar hacerlo con todo para no tener problemas posteriores. Porque siempre nos llegan muchas veces los clientes de no, que tengo un problema con este empleado, de que se me ha ido de baja y no puedo ahora acceder a su correo electrónico. O he accedido a su correo electrónico y me ha denunciado. Pero mira, firmaron inicialmente el documento con los empleados en el que se señala cuáles son las medidas de control. Se le informó sobre el tratamiento de sus datos, cómo se iba a hacer, sobre su deber de confidencialidad. Ojo con eso porque ya esto puede afectar tanto en materia civil como penal, en responsabilidades penales, como evidentemente desde el punto de vista laboral. No se va a poder ni siquiera sancionar al trabajador sobre cualquier mal uso que se haga de sus datos. Tanto de los datos como trabajador, como de los datos que ese trabajador maneje de los clientes o proveedores de la empresa. ¿Encargados de tratamiento? Pues bueno, principalmente que sepan quiénes son. La norma, el Reglamento General de Protección de Datos, diferencia, por un lado, el responsable del tratamiento, que va a ser la empresa titular de los datos que maneje. Vamos a ver, pues la empresa, el hotel, el establecimiento. Digo hotel porque sabemos que la mayoría de los participantes hoy son hoteleros. Ese va a ser el responsable del tratamiento. Pero ¿quién va a ser el encargado del tratamiento? La ley lo que nos dice es que el encargado del tratamiento va a ser aquella persona física o jurídica que trate datos que son responsabilidad del responsable por cuenta de éste para la prestación de un servicio. Y ahí hemos puesto los principales ejemplos. El más usual, los asesores externos. La asesoría laboral, la asesoría fiscal, el asesor jurídico, compliance, cualquier tipo de asesor que pueda tener acceso a datos de clientes o empleados de la empresa para poder prestar un servicio. Los asesores pues, laborales, fiscales son los ejemplos más claros. Para poder elaborar las nóminas, pues tendrán que tener acceso a datos de los empleados. Los fiscales, pues para poder llevar la contabilidad o poder presentar los modelos en Hacienda, tendrán que tener acceso a los datos de los clientes de la empresa. Por otro lado, también estarían los informáticos, para poder hacer una gestión de los programas informáticos, mantenimientos, cualquier incidencia que ocurra. No es que deba de acceder, pero tiene la libertad de acceso a todos los datos que estén en los sistemas de información. ¿Vale? Hablo de informáticos que lleven mantenimiento o hablamos de empresas de informática que lleven
también todo lo que sería almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier empresa que tenga que ver, que tenga acceso o pueda tener acceso a los sistemas de información también se considera un encargado del tratamiento. Y luego, bueno, hemos señalado otros porque puede haber empresas de videovigilancia, empresas que lleven algún cierto mantenimiento que deban de acceder a esos datos, empresas que den un servicio de geolocalización, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos ellos serían considerados encargos del tratamiento. ¿Y cómo regularizamos a estos encargos del tratamiento? Debe de haber un contrato. Eso es la principal obligación que está recogida en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Y ese contrato tiene que tener contenido como mínimo todo esto que se nos señala aquí, que los datos se traten conforme a las instrucciones del responsable, aplicando medidas de seguridad, se debe de informar a sus trabajadores, de excluir o devolver cuando finalice la relación, no podrán sobreencargar sin comunicarlo, y siempre pues ayudar al responsable en lo que es la atención del ejercicio de derechos, así como informar en lo que tenga que ver con brechas de seguridad. Ya eso Dayana lo comentará posteriormente. Y obligación para el responsable, que contratemos con proveedores seguros. En realidad, siempre se hace al contrario. Siempre, por lo general, lo que se hace es que se contrata con el proveedor y después revisamos que cumpla con las medidas de seguridad, pero la norma lo que nos dice es que debe de ser justo al contrario, que antes de contratar con cualquier encargado de tratamiento nos encarguemos de verificar que cumple con toda la normativa, ¿vale? Simplemente quédense con esa idea. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los encargados? Y que debe de existir ese contrato, y evidentemente los encargados deben de contar con todas esas medidas de seguridad para considerarse proveedores seguros. Disculpen la velocidad con la que vamos, pero para que nos dé tiempo. Empresas con acceso a datos. Pues va a haber otras empresas que no sean consideradas los encargados de tratamiento. Con estas empresas, ¿qué debe haber? Un acuerdo de confidencialidad firmado. Ponemos siempre el ejemplo pues, de la empresa de seguridad, de mantenimiento de limpieza. Evidentemente, pues, cuando hay alguien haciendo limpieza en las instalaciones, dentro del servicio que debe de prestar, no está el acceder a datos. Pero evidentemente, si está limpiando la mesa y tiene el ordenador delante, podría meterse de una forma no autorizada, pero bueno, podría acceder a esos datos. ¿Por qué nos preocupa esta parte? Pues simplemente para poder cumplir debemos de tener estos acuerdos de confidencialidad. Lo mismo con empresas de seguridad, mantenimiento, cualquier empresa que preste servicios dentro de nuestra organización y pudiera acceder a datos, o sus empleados pudieran acceder a datos. Nada, simplemente que sepan que con estas empresas debe de existir un acuerdo de confidencialidad. Y luego tenemos las sesiones de datos, que es cuando nuestra empresa cede datos a un externo y ya pierde el control sobre esos datos. Debemos de cumplir con 3 requisitos, 3 obligaciones. Punto número 1, debemos de informar a los interesados. Debemos de informar siempre al titular de los datos, ya sean empleados, clientes, proveedores, lo que sea, de que sus datos van a ser cedidos a tal empresa o a tal organización. Siempre ponemos el ejemplo más simple, pues a las administraciones públicas. Muchas veces tenemos que, pues, para cumplir con las obligaciones legales, debemos de ceder una serie de datos a nuestros clientes, a nuestros proveedores o incluso de nuestros empleados para poder cumplir con esas obligaciones. Un ejemplo del que hablaremos también al final, en relación con la sanción que está en boca de todos en estos últimos días. Debemos de ceder los datos de los huéspedes de los hoteles a la Policía Nacional, a las autoridades, para cumplir con una obligación legal. Pues, en el momento en el que nosotros recojamos esos datos, estamos obligados a informarles. Sobre el deber de información hablaremos más adelante también. Debemos de ver qué legitimación tenemos para hacer esa cesión de datos. Porque muchas veces sí, estamos legitimados en que tenemos que cumplir con una obligación legal, pero habrá casos en los que le cedemos los datos a otra empresa, a una empresa del grupo. Por ejemplo, muchas veces tenemos un grupo hotelero en el que se cede los datos de una empresa a la otra para enviar publicidad. En ese caso, para poder legitimarlo, tendremos que contar con el consentimiento. Hablaremos de consentimiento también más adelante. Y por último, deberá de estar regulada esta sesión, muy similar al acuerdo de confidencialidad del que veíamos antes con la empresa que podía tener acceso a datos, ¿vale? Y bueno, siguiendo con todas las obligaciones, Dayana les comenzará a hablar de lo que son los derechos ARCOPOL. Vale. ¿Compartes, Dayana, o dejo de compartir? No, comparto. Perfecto. ¿Vale? Bueno, yo voy a continuar hablando de los derechos ARCOPOL. Siempre lo que hago es
poner un ejemplo que es muy parecido, que es las típicas hojas de reclamaciones en consumo que existen en las tiendas, en lo que son los derechos para el consumidor que pueda reclamar. Pues en materia de protección de datos existe una serie de derechos que seguramente muchos de ustedes los conocerán y que antes se denominaban derechos ARCO, pero ahora hay más y se le denominan derechos ARCOPOR. Vale, esos derechos, como decía, antes eran menos, ahora tenemos más. Tenemos el derecho de acceso, que es para saber qué datos se está tratando ese responsable, ¿vale? Rectificación, si quiero rectificar algún dato. Supresión, si yo quiero que se eliminen mis datos, ¿vale? Si quiero que eliminen mis datos de determinada entidad responsable, ¿vale? El responsable es la empresa que trata mi dato, ¿vale? Tenemos también el derecho de oposición, yo me quiero oponer a determinado tratamiento, por ejemplo, para que vean algo muy visual. Yo no quiero que me envíen más comunicaciones comerciales, pero quiero que mantengan mis datos para facturación. Pues me puedo oponer a ese tratamiento, al envío de comunicaciones comerciales. Evidentemente, la entidad me tiene que informar del procedimiento de baja de comunicaciones comerciales, que ese es otra obligación, ¿vale? Pero que sepan que existe este derecho. Portabilidad, yo creo que el 100% de nosotros, vamos a decir un 90 y pico por ciento, hemos hecho portabilidad de una compañía a otra, ¿vale? Nosotros no hacemos nada, solamente indicamos que queremos pasarnos a otra compañía de teléfono, pues ellos hacen esa portabilidad. Pues en materia de protección de datos es lo mismo, es decir, yo ejercito ese derecho de portabilidad de mis datos, que tienen que estar en formato automatizado si ese es un requisito, y se portan a otra empresa, ¿vale? O sea, es decir, de responsable a responsable se ceden esos tantos porque yo así lo he solicitado. Y el derecho de limitación es el derecho a limitar el tratamiento de mis datos. Yo quiero limitar, oiga, por favor, limite el tratamiento de mis datos, no trate más mis datos hasta que yo le avise. ¿Por qué? Por X motivo, ¿vale? Es decir, limitar. Existe el derecho de limitación de tratamiento y hay otro ejercicio de derecho que es para el tratamiento automatizado, ¿vale? Cuando el tratamiento de datos se realiza de forma automatizada, es decir, yo nunca hablo con una persona, ¿vale? Es decir, se automatizó desde el minuto 1 hasta su finalización, ¿vale? Entonces existe un derecho puntual para ese tipo de casos. Es excepcional, es decir, en la mayoría de los casos se dan estos que le estamos presentando. El que más vemos nosotros es el derecho de acceso cuando hay derecho de acceso cuando hay cámaras de videovigilancia, porque es específico, acceder a las imágenes, ¿vale? Y el de supresión porque se quieren eliminar los datos. Solo por comentar que en el derecho de acceso a imágenes hay que tener cuidado, porque si aparecen terceros yo no le puedo facilitar esa imagen a esa persona, ¿vale? Sí hay que contestar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se puede ejercitar siempre este derecho? Sí, se puede ejercitar siempre, da igual que yo no tenga datos de esa persona. Lo puede ejercitar cualquier interesado, puede ser personal de la entidad contratado, puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser una persona que pase por la puerta del local, del hotel, de nuestra actividad que estemos realizando, ¿vale? Cualquier interesado puede ejercitar los derechos en materia de protección de datos. Hay unos formularios que tenemos que facilitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el formulario no permite identificar a esa persona. Yo no le puedo facilitar datos de alguien que no esté autorizado, es decir, se va a tener que identificar. Para ello existen unos formularios que nos pueden ayudar a esa identificación y para que nos cumplimente y sepamos bien qué es lo que quiere, ¿vale? Tenemos plazos, el plazo de un mes para contestar, que puede ser prorrogado a 2 meses en casos de complejidad o número de solicitudes, yo qué sé, una persona que me está solicitando el ejercicio de derecho constantemente y yo ya le he contestado, ¿vale? Tenemos que facilitarle medios electrónicos. Si el interesado me dice que necesita que se le envíe la respuesta por medios electrónicos, pues se lo vamos a tener que facilitar. La negativa a la solicitud, se puede presentar una reclamación ante la autoridad de control. Nosotros ya hemos estado en procedimientos así, ¿vale? Con lo cual, cuidado. Son gratuitos, ¿vale? Se puede establecer una tasa en supuestos de solicitudes abusivas o manifiestamente infundadas. Y lo más importante, tienen que tener un procedimiento interno para el ejercicio de derechos, ¿vale? Es importantísimo
que se acuerden de los plazos para contestar, porque esto es sancionable, ¿vale? Es decir, el no satisfacer el ejercicio de derecho conlleva que me puedan presentar una denuncia y nos requieran para verificar el procedimiento que se tiene para el ejercicio de derechos. Con lo cual, quédense con que hay que implementar un procedimiento para el ejercicio de derechos. ¿Dónde están los formularios? ¿Quién se va a hacer cargo de la respuesta? ¿A quién me tengo que dirigir? Porque claro, cada entidad tiene su organización, tiene su organigrama, tiene sus departamentos y nosotros estamos hablando de una obligación genérica. Pues hay que aterrizarla al caso o a cada actividad que realicen en la empresa, ¿vale? Eso con respecto al ejercicio de derechos. Con respecto a las brechas de seguridad, ¿cuál es el procedimiento? Porque la novedad con el reglamento es que hay una notificación que tenemos que hacer. En este caso, se entiende brecha por seguridad en materia de protección de datos cuando hay un incidente que afecta a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de carácter personal. Aquí estamos hablando de datos de carácter personal, ¿vale? ¿Cuál es la novedad? Pues que tenemos un plazo para notificar a la Agencia Española de Protección de Datos y también a los afectados en ciertos momentos. Es decir, hay que tener un procedimiento interno, como el de ejercicio de derechos, pero en este caso de brechas de seguridad. Cuando exista un incidente que afecte a datos de carácter personal, el personal interno de la empresa tiene que saber qué hacer, a quién dirigirse, a qué departamento, quién se va a hacer cargo de hacer un análisis previo para ver si estamos obligados a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de 72 horas. Así también como a los interesados afectados, ¿vale? Para eso existe también otro formulario porque hay que cumplimentarlos y notificar. En su caso, tenemos que analizar previamente si tenemos la obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en ese plazo, en el plazo de 72 horas, desde que tenemos conocimiento de la brecha. Siempre, aunque no tengamos que notificar, tenemos que tener un registro de los incidentes que afecten a datos de carácter personal, ¿vale? Ese registro lo tenemos que tener, aunque no tengamos la obligación de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos, con lo cual se tiene que quedar que tenemos que tener un procedimiento para el ejercicio de derechos y un procedimiento para las brechas de seguridad, ¿vale? En esos procedimientos vamos a tener que establecer quién va a ser el encargado o el canal de comunicación al cual se tiene que dirigir ese trabajador o trabajadora para notificar que ha existido una brecha y esa persona que está encargada va a tener que analizar si hay que notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos. Delegado de protección de datos. Hemos sacado este tema porque primero en algunas circunstancias es obligatorio, en otras recomendable y porque hay una novedad que la vamos a ver en la última diapositiva de este punto, ¿vale? La normativa establece algunos casos donde la designación del delegado de protección de datos es obligatoria, ¿vale? Autoridad u organismos públicos, ¿vale? Y luego se centra en lo que en los demás responsables o encargados de tratamiento, se centra en la actividad principal, con lo cual sí conlleva una observación habitual y sistemática de los interesados, hay que designar a gran escala, ¿vale? Y para determinar si esa gran escala vamos a tener que analizarlo también, hay que designar un delegado de protección de datos. Si la actividad principal conlleva operaciones de tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos, también vamos a tener que designar un delegado de protección de datos, ¿vale? Esto nos dice el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos nuestra, que nos deriva a el reglamento en este caso. Después, la Ley Orgánica, la nuestra, ha desarrollado un listado de actividades, un listado de responsables o encargados que tienen que tener designado un delegado de protección de datos, ¿vale? Y se ha basado en su actividad. Hemos puesto ahí, nombrado algunos porque el listado es mayor, lo pueden ver perfectamente en la ley orgánica, colegios profesionales, entidades aseguradoras, etcétera, ¿vale? Así como también aquellas actividades que impliquen, habrá que analizar que conlleven elaboración de perfiles para prospección de clientes, ¿vale? Pero en ese caso sí tendríamos que analizar cómo se hace por si es recomendable, si no está en este listado, si es recomendable designar el delegado de protección de datos. También se mencionan que en los grupos de empresas, como hay un tratamiento de datos mayor,
también es recomendable que se designe un delegado de protección de datos. Pero en ese listado, si cualquier empresa, organización, entidad está incluida en ese listado, tienen que designar un delegado de protección de datos, ¿vale? Por último, tendríamos que analizar el tratamiento para ver, como comenté antes, por ejemplo, si se realizan elaboraciones de perfiles, para ver qué tratamiento se realiza y si es recomendable también tener un delegado. Pero quédense con que en algunos casos sí es obligatorio, y esa obligación conlleva a que en el plazo de 10 días tenemos que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. Las funciones del delegado de protección de datos es muy importante porque es como un órgano de control, actúa un poco de policía para verificar, revisar que se está cumpliendo con la normativa, forma el personal, ¿vale? Asiste en la elaboración del RAT, que es lo que comentaba antes Iván, al registro de actividad de tratamiento, análisis de riesgo, evaluaciones de impacto, a la asistencia de ejercicio de derechos y brecha de seguridad. También actúa como intermediario entre la agencia y la entidad. Entonces, la función es muy, muy importante, ¿vale? Porque es el órgano de control y tiene que actuar con bastante independencia, y la entidad no puede obstaculizar esa función. El delegado puede ser tanto externo como interno, es decir, lo puede llevar un delegado que puede ser una entidad jurídica, pero una de las personas que trabajen en esa entidad jurídica o las personas tienen que cumplir con una serie de requisitos. Al igual que si es interno, también tiene que cumplir con el requisito de tener conocimientos especializados en derecho y experiencia en la práctica de protección de datos, ¿vale? Es decir, cualquier persona no se le puede designar como delegado de protección de datos porque hay que tener una serie de conocimientos para poder realizar las funciones que establece la ley. ¿Cuál es la novedad? Yo no sé si han oído hablar de la directiva whistleblowing o canal de denuncias, de la implementación de ese canal de denuncias. Hay una directiva de la Unión Europea que dio un plazo para que los Estados miembros, para transponer esa directiva, los Estados miembros, y el plazo era el 17 de diciembre del 2021. Los sujetos obligados para tener ese canal de denuncias son las empresas de 50 o más trabajadores, autoridades del sector público, y luego hay algunas actividades específicas que también están obligadas. Igual que el listado de delegados de protección de datos, pues lo mismo aquí en este caso hay algunas entidades que por actividad también tendrían que tener ese canal de denuncia. ¿Qué pasa en España? Pues en España se ha aprobado el anteproyecto, ¿vale? O sea que en breve vamos a tener que implementar ese canal de denuncia, si no ya lo han implementado, porque la directiva está y los Estados miembros la tienen que cumplir, ¿vale? Nos llama la atención que en el artículo 34 se habla del delegado de protección de datos y dice: las entidades obligadas a disponer de un sistema interno de comunicaciones, así como los terceros externos que en su caso lo gestionen, cuando conforme al reglamento no tuvieran la obligación previa de su designación. Es decir, que aunque yo no tenga la obligación de designar un delegado de protección de datos por la normativa en protección de datos, si estoy obligado a tener un canal de denuncia, tengo que nombrar un delegado de protección de datos, ¿vale? Esto es una novedad, y tengan en cuenta que si están obligados a tener un canal de denuncia, van a estar obligados a designar un delegado de protección de datos, aunque no estén obligados por la normativa en materia de protección de datos. Eso es lo que nos dice el anteproyecto y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues finalizado el primer bloque, nos gustaría que si tienen dudas o consultas de este primer bloque, el segundo bloque, el enfoque va a ser toda la información que hay que facilitarle a los clientes y ese análisis de las resoluciones, pero si tienen alguna duda de este primer bloque, estamos encantados de poder ayudarlos, ¿vale? Pueden hacer las preguntas a través del chat. Sí, Dayana, si quieren también pueden levantar la mano y les activamos el micro. Exacto, sí. Veo que, a ver, no, había una mano levantada, pero ya no. No sé si hay alguna pregunta, alguien tiene alguna se animan, duda de este primer bloque. Sí, seguramente las preguntas van a venir en ese... Lo Bien, tenemos clarísimo que van a empezar en el segundo bloque. Incluso si quieren podemos continuar porque el segundo bloque tiene chicha. Vale, Sí, pues si esta parte es un quieren, poco la más engorrosa, pero bueno,
es que necesitábamos que tuvieran una idea un poco general de cuáles son las obligaciones de la empresa para que ahora ya en el segundo bloque les contamos las obligaciones. Tenemos una manita levantada. Voy a... María A Ángel, ver. si quieres puedes activar el micro. A ver si puede. Aló, ¿me escucha? Hola, sí. Hola. Hola, Bueno, ¿qué tal? disculpe. No, es que quisiera que me repitiera, por favor, la legislación que pronto va a entrar en vigencia, de la última que hablaron. Sí, mira, si lo tienes El anteproyecto. Ajá. Sí. Vale, hasta las 8 estamos, ¿vale? Venga, gracias. A partir de las 3. Vale, muy bien, hasta ahora. Esa vendría siendo que una reforma de... Lo voy a... Perdón. ¿Les parece? Lo voy a copiar y pegar en el chat. Sí. Ok, gracias. Vale. Agradezco. Sí, se trata de una directiva europea que Ok. ya debía de estar traspuesta a todos los Estados miembros. En España vamos con un poquito de retraso y lo que tenemos ahora mismo es el anteproyecto, Ok. que ya tendremos la aprobación, la tendremos en los próximos meses, porque tenía que haber estado aprobado desde finales de 2021. Vale. Ya tenemos el anteproyecto, o sea que en los próximos meses estará aprobado. Es la transposición de esta directiva europea. Se obliga a tener un canal de denuncias a todas las empresas de más de 50 trabajadores. Ok. Y el anteproyecto lo que dice es que todas estas empresas que tienen que tener el canal de denuncia tendrán que tener también delegado de protección de datos. Bueno, gracias. Voy a poner los datos del anteproyecto para que lo puedan, ¿vale? Así. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo creo que si quieren continuar y... Vale. Pues Iván, si quieres continúa con... Vamos allá porque lo que decía, vamos justitos de tiempo. Pues bueno, en este segundo bloque lo que vamos a hacer, perdón que comparto, lo que vamos a hacer en este segundo bloque es analizar todas las obligaciones que tiene la organización, la empresa, de cara hacia afuera. Ya no es lo que tengan que cumplir a nivel interno, sino es todo lo que debemos de cumplir hacia nuestros clientes directamente. Tenemos que analizar pues, lo que es el deber de informar, cuándo debemos de solicitar el consentimiento, ver cómo debemos hacer un almacenamiento seguro de esa información, así como su destrucción, y analizaremos estas últimas sanciones, que es lo que sabemos que más les interesa. Y bueno, en cuanto al deber de informar, el deber que tiene el responsable del tratamiento de informar sobre el tratamiento de esos datos. Cada vez que vayamos a recabar datos, estamos obligados a informar a los interesados, al titular de esos datos, de qué vamos a hacer con ellos. Y debemos de informarlos sobre todos estos aspectos que vemos aquí. Tenemos que, a ver, antes de meternos en materia, hablamos del deber de informar, de la típica cláusula que debe de aparecer en todos los formularios en el que recojamos datos. Por ejemplo, como estamos hablando de hoteles en el día de hoy, la cláusula que debe de aparecer en el check-in o que debe de aparecer en la factura o en nuestra página web cuando se nos van a dejar datos para hacer una reserva o cualquier tipo de compra, etc. ¿Vale? Debemos de informar sobre la identidad del responsable del tratamiento, la identidad de la empresa u organización que va a manejar esos datos. Identidad, dirección y datos de contacto de esa empresa o de esa organización. Siempre decimos organización, por eso puede ser una asociación, fundación, administración pública, la obligación es igual para todos. Datos de contacto del delegado de protección de datos, si lo tuviera. Si no está obligado a tenerlo, pues evidentemente no tendrá por qué. Tenemos que informar sobre la legitimación para tratar esos datos. La norma, tanto la ley orgánica como el reglamento, nos define seis legitimaciones, ¿vale? Principalmente el consentimiento, ejecución de un contrato, relación laboral, relación comercial, intereses legítimos, etc. Habrá que analizar cada tratamiento de datos y tenemos que informar sobre qué legitimación
es con la que contamos para tratar esos datos. Pueden haber incluso varias legitimaciones porque pueden haber varias finalidades sobre el tratamiento de esos datos. Tenemos que informar si hay transferencias internacionales de datos. Y es muy importante que tengan en cuenta esto de las transferencias internacionales, porque aunque nosotros pensamos, no, mi empresa no hace transferencias internacionales, pero quizás tenemos la información almacenada en la nube, y esa nube se almacena fuera del espacio económico europeo. Pues en ese caso hay una transferencia internacional de datos. ¿Vale? Habrá que analizarlo, habrá que ver si contamos con las medidas mínimas para poder hacer esa transferencia. Pero en todo caso, hay que informarlo en esa información que se le da a los clientes. Tenemos que informarlos sobre las sesiones, de lo que hablábamos antes en la primera parte. Si los datos de esos clientes los cedemos a otra empresa, por ejemplo, entre empresas del grupo, tenemos que informarlo desde el primer momento. Tenemos que informarlo sobre la finalidad o finalidades. En principio, pues si es para el check-in, tenemos que informar, mira, sus datos se van a recoger para realizar el check-in, tener una gestión de la facturación y hacer la obligación o cumplir con la obligación que tenemos de comunicar los datos a las administraciones públicas. Pues ya estamos hablando ahí de 3 finalidades diferentes. Y cada una tenemos que definir cuál ha sido la legitimación. Le informaremos que tiene derecho a ejercer esos derechos de los que hablaba, valga la redundancia, de los que hablaba Dayana en los puntos anteriores. Plazos de conservación, durante cuánto tiempo mantendremos sus datos. Por lo general, pues siempre se señala pues, durante 4, durante 6 años, periodo legalmente establecido, hasta la retirada del consentimiento, etc. Pues para cada tratamiento de datos tendrá un periodo de conservación. Toda esta información también la tenemos en el registro de actividades que hablábamos al principio, pero debemos de comunicársela al titular de los datos. Y por último, tenemos que informarles sobre la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. Esto es el contenido mínimo que deben de tener esas cláusulas. ¿Qué es lo que pasa? Es un montón de información. ¿Qué posibilidad nos ha dado la normativa? Pues hacerlo en 2 capas. Podemos tener una primera capa que tenga ese formulario, ese documento de checking, por ejemplo, hablo del de checking, pero bueno, puede ser el checking, la factura, el documento con los proveedores, el que fuera, ¿vale? Una primera capa que contenga unas pinceladas, unos datos mínimos, simplemente que tenga la identidad del responsable, el contacto del DPO, la legitimación, la finalidad, y luego nos derive a una segunda capa. Por lo general, ¿cómo se suele hacer? O el ejemplo más práctico, se deriva a la política de privacidad de la página web de la organización. ¿Vale? Ya después en esa política de privacidad sí se detallan todos y cada uno de los tratamientos de datos, ¿vale? Y tenemos toda la información mucho más extensa y completa tal y como nos dice la normativa. Incido un poco en esto porque muchas veces hemos visto páginas web que en el que derivan, ¿no? Derivamos, tenemos la información básica, ¿no? Más información sobre protección de datos en nuestra página web. Nos vamos a la página web y en la página solo tenemos una política de privacidad muy simple que solo habla del tratamiento de datos que se hace en la web, del contacto o de la reserva que se hace en la web. ¿Vale? Para poder derivar a la página web tenemos que tener bien desarrollados toda la información sobre cada uno de los tratamientos de datos, si queremos hacerlo de ese modo. Ese es uno de los modos. Hay otros. Podemos tener, pues, un documento dentro en lo que es la organización, podemos tener un documento en el que, pues, para más información sobre protección de datos, diríjase a esta dirección de correo electrónico y nosotros le hacemos llegar ese documento. O diríjase directamente a nuestras oficinas, a la recepción del establecimiento, y ahí le damos ese documento, ¿no? Hay varias formas. Nosotros siempre recomendamos, evidentemente, el de la política de privacidad de la web, porque es el más cómodo, tanto para ustedes, organización, como para los clientes. Es muy importante este deber de información porque es uno de los motivos por los que salió la famosa sanción que hemos visto en estos días. De todas maneras hablaremos de ello al final y así lo entenderán un poquito mejor. Eso es cuando los datos se obtienen directamente del interesado. Pero puede que la empresa obtenga los datos directamente de otra empresa, no del interesado. En ese caso, pues, lo que ocurre es que tenemos el plazo de un mes desde que recibamos los datos, para esta información dársela a el titular de los datos. Simplemente, esto ocurre muy pocas veces, pero simplemente que lo sepan. Si ustedes obtienen alguna base de datos de otra empresa, tienen un mes para dar toda esta información, enviársela de algún modo al titular de esos datos.
Y hay algunas excepciones que serían casos en los que ya ha sido previamente informado y que la comunicación resulte imposible o con un esfuerzo desproporcionado, ¿vale? Pero bueno, esto ocurre, simplemente que sepan que en esos casos, pero bueno, ocurre muy pocas veces. Y en cuanto al consentimiento, hacemos un poco de incidencia en el consentimiento porque es la norma nos dice que es la base legitimadora principal. Evidentemente, si nosotros estamos obligados a recabar una serie de datos para cumplir con una obligación legal o para poder cumplir con una relación contractual, para poder prestar un servicio o para poder cumplir con esa obligación legal de comunicar los datos a las administraciones públicas, evidentemente no tiene sentido que le pidamos el consentimiento, porque si alguien se nos niega, no podríamos cumplir esa obligación legal o no podríamos llevar a cabo ese contrato, esa relación contractual, ¿vale? En ese caso, no sería necesario el consentimiento. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, recibimos los datos, un huésped llega a nuestro establecimiento, recogemos sus datos para cumplir con esta obligación legal y relación contractual, pero también queremos utilizar los datos para enviarle publicidad? Ya estamos hablando de una finalidad diferente, de la que debemos de informar, evidentemente, ¿no? Ya estaríamos hablando de 3 finalidades: la relación contractual, el cumplimiento de la obligación legal y el envío de comunicaciones comerciales. La relación contractual y el cumplimiento de la obligación legal están legitimadas, pero el envío de comunicaciones comerciales no está legitimado. Tenemos que solicitar el consentimiento por separado. Consentimiento que tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. Tiene que estar explicado de forma separada. Debe de pedirse el consentimiento aparte, en ese texto. Y tiene que ser siempre con una acción afirmativa. Por lo tanto, la casilla premarcada que aparecía antes, que teníamos que desmarcarla para que no nos enviaran publicidad, no la podemos hacer a día de hoy. Tiene que ser una casilla que se marque de forma afirmativa, o que contesten con un sí. O no nos vale la casilla que es no quiero publicidad, por ejemplo, y la marcan para decir que no. No nos serviría, ¿vale? En el caso de que se haga un tratamiento de datos diferente, sin tener un consentimiento que sea informado por separado con una acción afirmativa, no sería legal, ¿vale? Y puede conllevar una sanción. En cuanto a toda esta información, debemos de también en la segunda capa definir qué datos son los que se tratan, ¿vale? Y los datos, que sepan que siempre, dependiendo de la legitimación, habrá que analizar qué tipo de datos debemos de manejar y qué tipo de datos no. Pues la ley, entre sus principios, nos dice que debemos de cumplir con el principio de proporcionalidad y minimización de datos. Muy importante. Siempre debemos de recabar los datos mínimos y que siempre el tratamiento sea proporcional a la finalidad que queremos llevar a cabo. Esto les estoy haciendo un poquito de incidencia porque ahora al final, cuando analicemos la sanción, verán por qué motivo se sancionó a la empresa. No por escanear el pasaporte, sino por el procedimiento llevado a cabo para escanear ese pasaporte. Y bueno, sin más ya, salto y le doy el paso a Dayana para que continúe con el almacenamiento seguro y la descripción de datos. Tienes el micro desactivado, Dayana. Yo te voy comentando para cambiar de diapositiva, si quieres. Vale, venga. ¿Vale? Pues vale, continuamos con el segundo bloque en cuanto al almacenamiento inseguro y destrucción, es decir, almacenamiento seguro, claro. Esto es importante también porque la primera sanción que vamos a comentar se trata de lo que son la aplicación de medidas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento seguro, desde el principio, desde el inicio de esta jornada, estamos hablando de que hay que hacer un registro de actividad de tratamiento para analizar el tratamiento de datos que se realiza, el riesgo que hay en el tratamiento de datos y, en su caso, aplicar medidas de control, ¿vale? Las medidas de seguridad, que pueden ser tanto técnicas como organizativas, porque a veces es verdad que nos centramos mucho en lo que son las medidas de seguridad técnicas, pero también tenemos que hablar de que existen medidas organizativas que hay que adoptar y hay que implementar, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de almacenamiento seguro, estamos hablando de que en la entidad tiene que haber unos criterios de archivo. Es decir, lo que no puede ser es que la información esté
o no esté localizable para el personal interno que trabaja, que no sea fácilmente localizable. Es decir, tenemos que tener criterios de archivo. Por ejemplo, hay una cuestión que se reitera, que nosotros lo vemos con la experiencia que tenemos, el tema del tratamiento de currículum. Es decir, hay que tener un procedimiento. Lo que no puede ser es que haya currículum en todos los correos de la empresa porque me llegan. No, se tiene que implementar un procedimiento interno. Se tiene que indicar a ese candidato que el currículum lo tiene que enviar o a este correo electrónico o por medio de la página web y proceder a la eliminación de ese currículum en ese correo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así tenemos criterios de archivo de la documentación. Y eso nos va a garantizar también de que el almacenamiento sea seguro, porque vamos a saber dónde está y las medidas de control que vamos a aplicar. ¿Vale? Otras cuestiones es si yo voy a volver otra vez a los criterios de archivo. Es decir, estamos hablando, porque claro, en nuestra mente tenemos el almacenamiento automatizado de la documentación, pero es que también tenemos estanterías, archivos, pues lo mismo. Es decir, la ley de protección de datos lo que busca es la protección de los datos de carácter personal que están en la documentación en la que trabajamos, que puede ser tanto en formato automatizado como no automatizado, con lo cual los criterios de archivos tanto tienen que estar en los equipos y dispositivos que trabajemos, como también en la documentación en papel que trabajemos en nuestras oficinas, ¿vale? En nuestras empresas, oficinas, etcétera. Pues lo que hay que aplicar son capas de seguridad que ya pueden ser, tanto es contraseñas en equipo y más que una contraseña, como también una llave en la oficina, una llave en una gaveta, etcétera, ¿vale? Es decir, lo que hablamos es de que las capas de seguridad las tenemos que aplicar en ambos tratamientos, tanto automatizado como no automatizado. Es verdad que con el uso de las nuevas tecnologías, por eso lo hemos mencionado ahí, como se están utilizando herramientas tecnológicas y a veces nuevas que van saliendo y vamos almacenando información, pues hay que analizarlas. O sea, esto está clarísimo. Tanto si desarrollamos como si trabajamos con proveedores externos. Lo hemos dicho antes, proveedores seguros, lo hemos dicho, nosotros trabajamos con proveedor que es partner y es seguro y esto lo tenemos trillado porque, es decir, esas herramientas con las cuales se trabaja tienen que garantizar una seguridad al cliente, que es el que va a almacenar sus datos. En este caso sería la entidad responsable que va a contratar con ese proveedor y va a almacenar sus datos, por ejemplo, en sus servidores, en servidores cloud, etcétera, ¿vale? Al igual que si no está en servidores cloud, pero yo utilizo una herramienta y tengo servidores internos, pues también tendré que aplicar esas medidas de seguridad y analizar si las que estoy aplicando son correctas y están dentro de un riesgo aceptable, porque sí es verdad que no vamos a poder garantizar riesgo cero. Eso nosotros somos conscientes y los responsables de sistemas informáticos también son conscientes de que eso es muy complicado. O sea, riesgo cero no existe, pero sí tenemos que estar dentro de lo que es un riesgo aceptable. Y luego los procedimientos de destrucción. Tiene que existir un procedimiento de destrucción de toda la documentación. A veces nos preguntan y claro, tiene que existir un procedimiento interno. Yo tengo que saber cómo destruir la información. Es decir, documentación que trabajamos diaria, que evidentemente tenemos que tener una destructora de papel, que esa destructora de papel tiene que destruir el papel de tal forma que no se pueda unir e identificar datos de carácter personal los que estemos trabajando en esa documentación, pero también es cuando tenemos almacenamiento de documentación y contratamos a una empresa para que proceda a la destrucción de esa documentación. Pues tiene que haber procedimientos internos y si trabajamos con empresas externas que nos emite un certificado de destrucción y evidentemente tiene que venir reflejada esa confidencialidad que tiene que tener si puede ver algo, ¿vale? Pero nos tiene que emitir un certificado de que se procede a esa destrucción de forma segura y que no se vulnera ningún derecho fundamental de los interesados a los cuales sus datos estén en esa información, ¿vale? Con lo cual, importantísimo el almacenamiento seguro, esas medidas de seguridad que estén diseñadas y también implementadas y procedimientos para la destrucción, para proceder a la destrucción de la
documentación tanto en formato automatizado como no automatizado. ¿Por qué? Porque estamos también obligados a establecer plazos de conservación, como antes comentaba Iván. Que se me fue al mute. Vamos a analizar dos de las últimas sanciones que creemos que son las más conocidas, porque es verdad que la siguiente va a ser la del pasaporte. Esta la hemos puesto porque fue también debatida, es decir, entre foros y redes, pues se comentó mucho de qué se trataba esta sanción, y por eso hemos hecho una revisión de todas las obligaciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es esto. Esta información, esta noticia es extraída de Expansión, ¿vale? Y la noticia nos decía: el Supremo limita la responsabilidad de las empresas si hay brecha de seguridad de datos. ¿Por qué dice que limita? Porque, como bien aquí hemos señalado en rojo, dice que lo que se tiene que, es decir, que el Tribunal Supremo ha determinado que la obligación de las empresas de garantizar la seguridad de los ficheros, de las bases de datos que contengan datos de carácter personal, es de medios y no de resultados. Por eso hemos sido tan insistentes a la hora de comentar que una de las obligaciones de la normativa vigente en materia de protección de datos es que tenemos que elaborar el registro de actividades de tratamiento, porque tenemos que analizar el riesgo. ¿Para qué? Para determinar las medidas de seguridad o medidas de control, tanto técnicas como organizativas. ¿Qué es esto? Es decir, la obligación de la empresa es establecer los medios para garantizar una protección, que esa protección no podemos garantizar un riesgo cero, pero sí que se dispongan de los medios para evitar mayormente que se produzca una brecha de seguridad, ¿vale? En este caso, la sanción fue de 40.000 euros porque existió una brecha, ¿vale? Y asimismo, si bien había una adopción, es decir, a nosotros la normativa nos exige que exista la adopción e implementación de medidas técnicas y organizativas, ¿vale? Que, considerando la tecnología y la naturaleza de los datos, permitan razonablemente evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Es decir, para poder adoptar esas medidas y después implementarlas, tenemos que tener en cuenta qué tipo de tratamiento de datos estoy haciendo y qué tecnología, en su caso, o si lo estoy tratando en papel, estoy utilizando para tratar, almacenar, porque el almacenamiento es un tratamiento, para tratar esos datos. Tengo que tener en cuenta todo eso para poder adoptar medidas de control, ¿vale? Siguiente diapositiva, Iván. Esas medidas de control, que tanto pueden ser técnicas como organizativas, no solo basta con diseñarlas, dice la sentencia, ¿vale? Hay que implementarlas. O sea, esto es en nuestro día a día. Es decir, nosotros, por más que elaboremos, nosotros hacemos el análisis de riesgo, hacemos los registros de actividades de clientes, pero por más que elaboran protocolos o políticas internas o detectemos que existe un riesgo alto en determinado tratamiento y mencionemos que hay que adoptar otras medidas de seguridad, por más que implementemos, por más que adoptemos, que tengamos protocolos o políticas, si no las implementamos, ¿vale? Si elaboramos una política de seguridad pero no se la facilitamos a nuestro personal, a los trabajadores de la organización, es como la nada, ¿vale? En este caso sí tenían elaborado, parece ser, medidas, pero no estaban implementadas. Entonces, evidentemente, ocurre una brecha, que se accede a datos de clientes, ¿vale? Y como se accede a esos datos de clientes por persona no autorizada, pues se revisa, porque existe una revisión esto ya llegó al Supremo, es decir, que hay una sanción de la Agencia de Protección de Datos donde se requiere a la entidad para que aporte la información sobre qué ha pasado, por qué se ha llegado a esta brecha, ¿vale?
y se adopta de que hay que sancionar, porque si bien se tenían adoptadas las medidas, no se habían implementado. ¿Vale? No se habían implementado y ocurre una brecha de seguridad. Por último, que está en rojo también, el Supremo advierte de que el hecho de que fuera una empleada quien provocara una brecha de seguridad no exime a la empresa de su responsabilidad, puesto que es la encargada última de la correcta utilización de las medidas que deberían haber garantizado el uso del sistema de registro de datos. Es decir, la responsable ante la agencia va a ser la entidad. Que internamente luego se puedan adoptar otras medidas con respecto a si existe una negligencia de un trabajador o trabajadora, eso es otra cuestión. No vamos a entrar ahí, sino que el responsable ante la agencia es la entidad. La entidad tiene que facilitarle los medios al personal, tiene que informarles, tiene que formarlos para que sepan qué es lo que tienen que hacer en sus puestos de trabajo para proteger la información con la que están trabajando. ¿Vale? Por eso dice que limita, por eso la información que antes vimos, de esa leyenda, hablaba de que, la obligación es establecer esos medios, es decir, los resultados no los podemos garantizar porque evidentemente, y sobre todo cuando hablamos de nuevas tecnologías, en papel es más sencillo, entre comillas, ¿no? Porque nos pueden entrar a robar. Eso sí, tenemos que probar que hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias, pero es verdad que nuevas tecnologías, si utilizamos nuevas herramientas, pues sí, podemos tener tenemos riesgo. El riesgo cero no se puede garantizar, pero sí se pueden adoptar medidas para estar dentro de un riesgo aceptable y evitar que persona no autorizada no acceda a datos de carácter personal. La siguiente sanción, que es bueno, que sabemos que ha presentado bastante, vamos a decir, preocupación en el sector, ¿vale? Hemos puesto ahí el expediente, el número, por si quieren acceder, está en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, pueden acceder perfectamente a la resolución, la pueden revisar. Nosotros, evidentemente, hemos ocultado el nombre de la empresa, porque aunque no es un dato de carácter personal, pues no queríamos que el que quiera pueda acceder a la resolución y lo puede visualizar, ¿vale? Sino que nosotros lo que queremos hacer es poner, en este caso, es qué ha pasado, por qué ha sido sancionada ese responsable, que en principio se hablaba del escaneo de pasaporte, ¿vale? Bueno, esto comienza porque un huésped, un ciudadano holandés, presenta una reclamación en la autoridad de control pertinente, ¿vale? Entre las autoridades de control, pues tienen que cooperar a la hora de revisar y de sancionar si un responsable del tratamiento incumple con la normativa de protección de datos. Esta resolución son unas 36 páginas, con lo cual nosotros hemos extraído lo que creemos que les puede ayudar para visualizar y entender por qué ha pasado, ¿vale? Nos dice que el reclamante indica que en el proceso de registro del hotel le solicitaron el pasaporte que fue escaneado digitalmente a pesar de su oposición. El cliente se opone a que dicho documento fuese escaneado completamente, es decir, él lo que no quiere es que le escaneen el pasaporte, además él piensa que se le escanea todo el pasaporte, ¿vale? O sea, él se niega que se le escanee el pasaporte, alegando que no todos los datos incluidos en el mismo son necesarios. A lo que el empleado del hotel le respondió que dicho escaneo se realizaba siguiendo instrucciones de la policía, ¿vale? Por otro lado, asegura haber visto a los empleados del hotel con la foto del pasaporte en sus tablets. Es decir, que llega, hace el check-in, le escanean el pasaporte, él se niega, el trabajador le indica que es por obligación, por instrucciones de la policía, pero es que además dice que vio sus datos en las tablets de los empleados del hotel. Sigue los antecedentes, ¿vale? Sí, en relación con la cuestión suscitada por el reclamante, la autoridad remitente preguntó si realmente la ley española obliga a escanear el pasaporte completamente o solo son necesarios algunos datos para cumplir el proceso de registro, ¿vale? O sea, la primera consulta es para ver qué era ese tratamiento de datos que comentaba ese empleado,
que si era así, que si la policía necesitaba el escaneo del pasaporte. Estamos haciendo un resumen, ¿vale? Porque ya les digo que la resolución es larga y si quieren pueden acceder y leerla, pero vamos a extraer lo más importante. En primer momento, la agencia requirió a la entidad y no ve que exista la agencia española de aquí, es decir, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? En un primer momento no ve que el tratamiento sea ilegítimo. Es decir, en un primer momento el escaneo del pasaporte para esa obligación del registro, del parte de registro de entrada de viajeros, ve que está legitimada por la relación contractual y por esa obligación legal, y luego el tratamiento de la fotografía para prevención del fraude lo ve legitimado en el interés legítimo del responsable. Pero eso se envía en un proyecto de decisión, se envía a la autoridad de los Países Bajos para que vean cuál es la resolución en principio, o la resolución de la agencia. La autoridad de Países Bajos no formuló objeciones, no estaba de acuerdo, ¿vale? con que el tratamiento de esos datos fuera legítimo. Para esa autoridad, en cuanto a los datos para el registro de entrada de viajeros, sí veía legitimidad, pero no veía legitimidad del uso de la fotografía para prevención del fraude, ¿no? En consumos, cuando hacía el cliente, cuando hacía uso de esa tarjeta para consumir dentro del hotel, no veía legitimado que en base al interés legítimo, porque hay que tener en cuenta que la entidad basaba el uso de la fotografía para prevención de fraude en el interés legítimo, ¿vale? Pues no lo veía legitimado, y que además tenía la duda de si se trataban datos especialmente protegidos, ¿vale? Si así me plantea la duda de tratar categorías especiales de datos. ¿Por qué no ve que el uso de esa fotografía para prevenir un posible fraude sea legítimo? Porque no se acredita un análisis de ponderación, es decir, que prima el interés legítimo del responsable frente al derecho fundamental de ese cliente con respecto a sus datos de carácter personal, en este caso fotografía, en todas las tablets del hotel, ¿vale? Y además, es decir, que sin consentimiento, es decir, que no hay para tú poder alegar el interés legítimo hay que hacer un análisis previo. En este caso, de momento, no se había acreditado ese análisis previo, ¿vale? Y por eso alega también que no se ha cumplido con el principio de minimización de datos, porque dice que hay otros mecanismos menos invasivos para poder verificar que ese cliente es ese cliente y que pueda consumir en el hotel sin que exista algún fraude, ¿vale? Con esta objeción, la Agencia Española de Protección de Datos pues dice, pues sí, tienes razón, vamos a analizar, ¿vale? Y se inicia un procedimiento sancionado. Continúa, Iván, la siguiente diapositiva. Se inicia un procedimiento sancionador y se le requiere a la entidad para que alegue lo que considere necesario y presenta un escrito, ¿vale? Presenta un escrito donde se describe el procedimiento que realiza esa empresa, ¿vale? La empresa dice que se escanea el pasaporte solamente en la página del documento en el que se identifica el viajero, por medio de herramienta que posibilita la digitalización de textos. Se recaba la firma del viajero por medio de tablet, donde se le informa de la normativa de protección de datos. Los datos son tratados por el personal de administración y de servicios de bar y comedor, para control de los consumos y evitar el uso fraudulento de las instalaciones. Además, son remitidos a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de la normativa de seguridad ciudadana. Niega datos en los dispositivos y niega tratar categorías especiales. Esto es un resumen, ¿vale? Eso es lo que dice, y ese es el procedimiento que la entidad, que la empresa facilita a la agencia para que haga el análisis de a ver qué hace, cómo ha tratado esos datos. Continúa, Iván. Claro, la agencia, cuando ve lo que le es remitido, pues quiere indagar más.
porque todavía no se ha acreditado, en base a las objeciones que además emitió esa otra autoridad de control, todavía no se ve dónde está la base en el tratamiento de datos para prevención del fraude, y también ahora vemos de que se escaneaba la fotografía y para qué se utilizaba la fotografía. Es decir, si bien el escaneo del pasaporte capta los datos necesarios para cumplimentar lo que es la hoja de registro, la fotografía no era necesaria. Pero es que además la fotografía se estaba utilizando para otras finalidades también, ¿vale? Entonces, la agencia le requiere a esa empresa que le presente, y esto lo hemos señalado en amarillo porque lo hemos hablado hoy en toda la presentación, y claro, es importante, porque nosotros les decimos que, bueno, aquí aparece un nombre ahí, pero la resolución es pública, que claro, les decimos, cuidado porque cuando la agencia requiere más cosas, puede requerir más cosas, va a indagar. Y en este caso vemos que sí ha solicitado copia del registro de las actividades, si dispone de ellas, de evaluaciones de impacto que haya realizado, deberse de iniciar estas evaluaciones de impacto, es decir, el registro de actividades. Sí tiene evaluaciones de impacto, sí, el análisis previo que se haya realizado. Copia de los documentos en los que conste la evaluación realizada sobre la prevalencia o no de los intereses y derechos fundamentales de los clientes. Copia de información en materia de protección de datos de la política de privacidad que tengan. Detalles de canales y procedimientos habilitados para dar a conocer, etcétera. Información relativa a los canales mecánicos. Es decir, le solicita toda la información necesaria para ver si efectivamente cuenta con lo que establece la normativa y que es de obligado cumplimiento. Es decir, si en el registro de actividades tenía registrado ese tratamiento que se está realizando, si se hizo ese análisis previo para ver si hay una ponderación, si se hizo ese análisis de ponderación, a ver si se puede alegar ese interés legítimo en el tratamiento de la fotografía para prevención del fraude, ¿vale? Y también cuál es la política de privacidad y la información que se le facilita a ese cliente. Continúa, Iván. A raíz de esa información que se ha facilitado, los hechos probados quedan como hechos probados el escaneo del pasaporte, incluida la fotografía, se incorpora el programa de gestión hotelera cumplimentando la hoja registro, también incorpora a su base de datos la fotografía del cliente. Es decir, que como hecho probado se acredita de que efectivamente se realizaba el escaneo del pasaporte, que se realizaba el escaneo que incluía la fotografía, pero que también se pasaba a los sistemas internos de la empresa. Cuando se hace el check-in, se le facilita al cliente una tarjeta magnética para acceso a la habitación y servicios del hotel. Los datos del cliente son tratados por la administración, pero también por los servicios de bar y comedor. Desde los dispositivos se puede visualizar fotografías del cliente. Es verdad que, y está así en la resolución, no es que la foto estuviese en los dispositivos, sino que estaba en el sistema de información de la empresa, en el sistema que trabaja la empresa, donde está la base de datos de los clientes, ¿vale? Con lo cual ahí aparecía el nombre, apellido y la fotografía, porque ese sistema de información solamente recogía ese dato del check-in, ¿vale? Y claro, él vio que en las tablets donde trabajaban para hacer ese uso de esa tarjeta magnética para consumir, pues él vio su fotografía. Por eso dice que estaban los dispositivos, en realidad lo que estaba es en el sistema de información que trabajaba esa empresa. Se aporta una leyenda de protección de datos en un primer momento, ¿vale? Que fue actualizada en 2019, pero es que este incidente, ese cliente va a esta empresa, a este hotel, en mayo del 2018, ya estando en vigor el reglamento. Perdón, siendo de obligado cumplimiento, en vigor estaba desde 2016. Y claro, presenta después una actualización de esa leyenda, pero claro, es posterior, ¿vale? Pero nada se indica del uso de la fotografía, ni en el registro de actividades,
ni se puede acreditar que se le haya informado a ese cliente que se iba a hacer uso de esa fotografía, ¿vale? No se pudo acreditar. Por eso, en los fundamentos de derecho, la agencia dice que de los datos recabados, salvo la fotografía, los datos son necesarios para la ejecución del contrato y la obligación de registro de entrada de viajeros, ¿vale? Porque tenemos una orden que nos obliga a que tenemos que enviar esos datos para hacer el registro, tenemos que cumplimentar una hoja y enviar esos datos a las autoridades pertinentes, ¿vale? Asimismo, no se informó del tratamiento, ¿vale? Ni tampoco figuraba en el registro de actividades del tratamiento ese tratamiento específico, con lo cual, si no figura, no tengo un análisis de riesgo hecho. No he realizado ese análisis de ponderación para utilizar esa fotografía como yo quiero, ¿vale? Por eso llega a la conclusión que la recogida y utilizaciones de la fotografía de clientes no quedan amparadas ni por la ejecución del contrato, ni por el cumplimiento de una obligación legal. La agencia no ve amparado este tratamiento en esas dos legitimaciones, ¿vale? Se impone la multa, en este caso son 30.000 euros, y además se les requiere para que en el plazo de un mes adopte las medidas necesarias para adecuar su actuación a la normativa. Es decir, tiene que revisar el registro de actividad de tratamientos, tiene que hacer ese análisis, tiene que actualizar la información que le está facilitando a los clientes y además tiene que eliminar todas las fotos anteriores porque no ha sido legítimo ese tratamiento en cuanto a la fotografía, porque los clientes, si no están informados y no han prestado su consentimiento en su caso, hay que analizar, es decir, como conclusión se llega a que el interés legítimo en este caso no estaba acreditado para el uso de la fotografía, ¿vale? Y tampoco por obligación legal, porque en el parte de entrada de viajeros no necesitamos la fotografía, ¿vale? Si continuamos en la siguiente diapositiva, claro, como empezaron a existir varias informaciones, pues la agencia emite un comunicado y reitera, es decir, hace un resumen de lo que ha pasado en ese procedimiento sancionador, ¿vale? No es que, claro, no puedo escanear el pasaporte, Hay que analizar cada caso en concreto. Lo que está diciendo es que para el registro de entrada de viajeros yo necesito determinados datos por obligación legal, ¿vale? Y relación contractual porque es un huésped del hotel, ¿vale? Entonces necesito determinados datos para poder hacer ese registro que es obligatorio. Pero el uso de la fotografía, ¿dónde lo podemos encajar? Es decir, ¿qué base legitimadora podemos utilizar para utilizar la fotografía? Si yo estoy alegando que quiero prevenir un fraude en el consumo de servicios del hotel, pues voy a tener que analizar previamente si puedo alegar el interés legítimo. Y el interés legítimo, para alegarlo, tengo que realizar un análisis de ponderación si está por encima el interés legítimo de esa empresa sobre un derecho fundamental, que es muy importante. Entonces ya tendría que hacer un análisis previo, ver si se han cometido muchos fraudes, si el sistema que estoy utilizando no me sirve, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante, porque por eso es muy importante el análisis previo que se realice y las cláusulas informativas, que a veces lo toman como la clausulita esa de protección de datos. Es que la cláusula de protección de datos es obligatoria. Y tiene que tener una información, que es el deber de informar, que es obligatorio. Y si no está correcto, se sanciona. Se requiere a la entidad y si no se acredita que se ha informado correctamente o se ha recogido el consentimiento correctamente, se sanciona. Y si lo estoy basando en el interés legítimo, porque si no, todos podríamos basar en el interés legítimo, en general tenemos todo, pero no lo podemos alegar así como así, ¿vale? Pues llegados a este punto, pueden hacer las preguntas que consideren, ¿vale? No sé si tienen, yo creo que en este caso sí pueden tener dudas. ¿Hay alguna mano levantada ya por ahí?
Sí, voy a activar el micro. Hola, otra vez. Es para preguntarle algo en relación a la destrucción de documentación. Actualmente estamos proyectando la destrucción física de los archivos, pero estamos hablando de archivos en físico del año 1990 y cosas así, o sea, muy, muy viejos. Y tiene que ver con la gestión. No son expedientes personales, pero sí son documentos propios de la gestión, por ejemplo, facturas con proveedores y ese tipo de cosas. La inquietud en relación a que la empresa destructora nos dice que ellos no nos van a certificar el contenido de lo que nosotros estamos suministrándole, del material suministrado, el contenido en sí. La pregunta para ustedes es si tienen conocimiento en relación a qué importancia tiene el hecho de que nosotros entreguemos material a esa empresa y esa empresa nos dé no solamente la certificación de que destruyeron cierta documentación, sino del contenido de esa documentación. Claro, ahí tenemos el problema de que esa documentación apareciera donde no debe. La empresa tiene que, la empresa, me refiero a ustedes, debe de tener establecido dentro de lo que es todo el procedimiento, ver de qué modo esa información que se les da, o esa documentación que se les da a esta empresa tercera para destruir, que es la que de verdad se va a destruir. Es un poco complicado, pues la verdad que es complicado pero no entendemos muy bien por qué certifican, porque ¿cómo le certifican? Cierta cantidad de cajas, cierta cantidad de documentos, Sí, porque debería de en ese certificado señalar que son esas en concreto las que se han destruido. Exacto, porque ellos certifican la destrucción, digamos, apropiada, ¿no? en el sentido de que se destruye. Se cortó un poco el audio, ¿No me María. escucha? Ahora sí, pero se te cortó un poquito. ¿Se puedes volver Me a...? disculpa. Bueno, no, que ellos certifican la destrucción apropiada, más no el contenido. Y ahí la duda de nosotros, ¿no? ¿Qué tan seguro es para nosotros que vamos a destruir cierto material, pero no nos va a dar constancia de qué material se va a destruir? Yo no lo veo, la verdad. Es que no lo veo. Es muy complicado, ¿eh? Deberían de señalarles el contenido también. Vale. Señalar qué tipo de documentación, Exacto. porque luego, ¿cómo ustedes acreditan que garantizaron? Es lo que comentaba Iván antes. Si esa documentación se extravía por X motivo, ustedes no tienen forma de acreditar que esa documentación era la que les facilitaron a la empresa para proceder a la destrucción. Claro, aunque sabemos que por ley ya esa documentación no es reglamentaria tenerla, pues nos gustaría conservar como, pues eso, como algo que sea como un soporte de lo que estamos destruyendo, Claro, Es que aun cuando por ley. si hay, No, por ejemplo, entre esa documentación aparecen currículum o contabilidad de facturas del año 95, por poner un Exacto. ejemplo. Y eso aparece en el contenedor de basura. Claro. Un policía que encuentre ese currículum, si evidentemente puede enlazar pues, que pertenece a su empresa, es su empresa que puede sancionarlo. Es que hay muchísimos casos. No hace mucho ocurrió aquí en Tenerife, un centro comercial en el que una tienda, una caja con currículum, directamente la colocó en el punto limpio. El Seprona, pues entre las inspecciones que hacen de los puntos limpios para ver el tema de residuos, etcétera, se encontró la caja de currículum y sancionó a la empresa. Sancionó a la empresa. Pues ocurriría lo mismo. Si esa empresa no nos certifica de que ese contenido en concreto se ha destruido, un poquito cogido de pies y manos. Ellos sí ellos certifican que se va a destruir de forma legal y correcta, más no nos da a nosotros como un certificado que diga que destruimos. Exacto, es que ahí está la cuestión, porque ellos te pueden certificar que se ha destruido de forma correcta, pero si esa caja aparece, una caja con currículum, para poner el ejemplo igual que el de esta sanción que tuvimos en Tenerife, una caja con currículum y aparece en el punto limpio, porque en lugar de destruirla la han tirado por ahí.
En la Vale. Agencia de Protección de Datos no va a mirar quién la colocó, va a mirar la empresa que era responsable. Responsable. Es lo Claro, que va a ir decíamos antes. va a ir a por la empresa o organización responsable. Ya ustedes ahora, ¿cómo demuestran de que se lo han dado a la empresa destructora si no tenemos el certificado? Vale. Lo veo. Gracias por la información. Nada, gracias a Por ustedes. nada. A ver si se animan, otra duda. El tema de la sanción les quedó claro. Sí, No, la no, verdad. no es por escanear, es por el modo en el que se escanea, la utilización de la fotografía, varias cosas. El no informar, por eso No es informar. todo este rollo que le hemos contado durante una hora así tan rápido, Como era para ponerles en dice, antecedentes. sí, como dice la resolución, el tratamiento de datos innecesario y desproporcionado. Exacto. Claro, porque hay que cumplir con ese principio de minimización de datos y en este caso no se ve que se cumpla porque no se ha hecho ese análisis previo de ponderación. Es importantísimo, ¿vale? Porque es que se entiende que no podemos escanear. Vamos a ver, hay que hacer un análisis previo y ver qué tratamiento se le está dando a esos datos y quizás existan otros procedimientos menos invasivos a la hora de prevenir el posible fraude que pueden cometer los clientes dentro. En este caso estamos hablando de un hotel, ¿no? Pero bueno, esto pasa en otras actividades también, que el tratamiento de datos tiene que tener una serie de revisión y de análisis para ver si están siendo legítimos, ¿vale? Por eso está el artículo 6, en este caso se vulneró el artículo 6 y por eso se sancionó, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. No. Veo otra mano levantada. Beatriz, te permitimos hablar. Creo que puedes activar el micro. No te escuchamos, Beatriz. Me parece como el micro activado, pero no. Vale, estoy escribiendo por el chat. Sí. ¿Lo están viendo ustedes, Iván y Dayana? Sí. Sí, Vale, sí, sí. ahora La lo sesión leemos. Sí, sí. En la sesión de datos a tercero, la sesión de datos a autoridades de tercero. Autoridades. Registradas en Sí. el registro. Sí. Sí, pero a ver, deben de quedar registradas. No se debe de registrar cada vez que se haga una sesión. Entiendan eso. No. Lo que debe de haber en el registro de actividades se debe de indicar que ese tratamiento de datos en concreto, en conjunto, digamos que con lo que es la estructura de cómo se hace el tratamiento de datos, pues esos datos, pues el nombre y los apellidos en estas circunstancias se van a ceder a la administración pública, a la Policía Nacional, a la agencia tributaria, pues, o a la empresa tal. Y tenemos que haber valorado previamente que esa sesión está legitimada, exactamente lo mismo que el tratamiento de datos. Para que no ocurra lo mismo que con esta sanción, ¿no? La sanción es por un tratamiento, no por una sesión, pero con las sesiones puede ocurrir lo mismo. Deben de estar las sesiones amparadas también, pues, o en un interés legítimo, o en una obligación legal, o bien en el consentimiento. Claro. Debe de quedar registro de lo que es el proceder, digamos. Sí, exactamente. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, Se van animando. si se animan, sí. Por el chat también, genial. Sí. Vamos a esperar un poquito a ver si se animan. Yo creo que como conclusión lo más importante es conocer la normativa para no ser sancionados y lo que comentaban ustedes, implementar todas esas políticas de seguridad a través del personal, ya sea Sí, con formación o con un delegado de protección de datos, pero vamos. sí, Sí, que es que, sí, Habla, es que habla de- es decir, la normativa tiene varias obligaciones. Una es desde el punto de vista de la información que se tiene que facilitar hacia el exterior y otra es la documentación interna que hay que tener y que puede ser santidad requerida por la agencia para que sea, en este caso lo vimos perfectamente, se requirió
a esa empresa para que aportara el registro de actividades y el análisis que se hizo. Y eso no tiene que estar público. Las administraciones públicas sí tienen que tener el registro de actividades público, pero las entidades privadas no. Pero lo tienen que tener porque puede ser requerido y porque es una obligación y es sancionable. Y luego está toda la información que tenemos que facilitar a los interesados, ya sea personal, proveedores, clientes. Algo tan simple como el videovigilancia. Algo tan simple como la Los videovigilancia. carteles, Sí, sí. Nosotros es hemos entrado en todo. procedimiento de requerimiento porque no se hizo el ejercicio de derechos correctamente. El cliente no hizo el ejercicio de derechos correctamente y se le requirió, ¿vale? Y se requirió para que aportara todo. O sea, es decir, no solamente, no, se le requirió para que facilitara información del procedimiento interno que llevaba la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso somos tan, vamos a decir, entre comillas, pesados, pero es que son obligaciones, no es... Y claro, Sí, como es una normativa además, el reglamento, que es igual para todos los países miembros, pues cada vez hay más conocimiento y, es decir, la gente sabe, o sea, tiene conocimiento de que esto existe y si dejamos a un cliente mosqueado, nos Puede pueden pasar. presentar una denuncia, ¿vale? Eso. Porque en principio la denuncia, en principio, que después pueda exigir una indemnización porque se vio vulnerado y etcétera, lo puede exigir una indemnización, ¿vale? Pero la sanción de la agencia va a la entidad, a la empresa, es decir, la agencia va a sancionar a la empresa, al responsable de tratamiento. Y por eso es el nombre, responsable de tratamiento. El encargado del tratamiento también tiene sus obligaciones y tiene que tener un registro de actividades también, ¿vale? Entonces, es importante decir, hoy hemos hecho como un sprint de todas las obligaciones que hay que tener en cuenta porque las dos últimas sanciones que vi, hay más sanciones, ¿vale? Hay un montón de sanciones, pero estas son las que, claro, las que llaman más la atención, pues fue la que nosotros pensamos que podríamos comentar porque se visualiza perfectamente. Una fue sancionada por las medidas de seguridad, por las medidas de control, y la otra por vulnerar el deber de informar y porque no tenían lo y que falta de tenían que legitimación. tener. ¿Vale? Exacto, que de nada sirve de que, bueno, la mayoría de las empresas muchas veces nos dicen, sí, yo tengo lo de la protección de datos, tengo por ahí el registro de actividades y tengo las 4 cláusulas, ¿no? Siempre se dice de aquella manera. Pero vamos a ver, si las cláusulas no están correctas, no contamos con la legitimación adecuada, ese registro de actividades no está actualizado y luego los procedimientos internos no funcionan, no nos sirve de nada. Tendremos un asesor de protección de datos que sí me da un documento una vez al año, pero si todo eso no está implementado, Puede ser no sirve de sancionado nada, igualmente. puede ser sancionado igual e incluso peor. Exactamente. Sí. Incluso peor, porque muchas veces se sanciona peor el informar mal o el contar con una base de legitimación que creemos que es correcta y no es la correcta, a directamente no tener esa información. Puede ser incluso peor. Sí, exacto. Así que bueno, hacer revisiones y ver si están cumpliendo con la normativa. Exacto. Sí, porque 30.000 euros, uff. Duele. No estamos hablando de sanciones de 600. Exacto. Estamos hablando de sanciones de 30, 60, las más pequeñas de 6.000, pero bueno, las de 6.000 son por a lo mejor no atender un ejercicio de derechos. O no, si estamos hablando de una brecha de seguridad que ha afectado a muchos datos, el no notificarla, podemos hablar perfectamente de 60.000 euros. Le tenemos por ahí. Tenemos una pregunta. Rubén, soy compañero de María Ángel. ¿La empresa de destrucción de documentación está obligada a certificarnos el contenido de lo que destruye? Entiendo que sí la cantidad, pero el contenido tengo dudas. Eso depende del servicio que preste. Eso es como todo. No hay ninguna norma que los obligue. Pero claro, ustedes depende de lo que contraten. No hay ninguna obligación legal que diga tiene que certificar. Ahora, evidentemente, para mayor seguridad de ustedes, mejor es que lo certifiquen. Es que lo que decíamos al principio, con la norma anterior sí estaban las medidas de seguridad establecidas. Para este tipo de datos tienes que cumplir con esto, esto y esto. Ahora no. Una medida de seguridad sería, pues, contar con una empresa de destrucción que certifique el contenido. Nosotros en nuestra recomendación. Claro,
Nuestra recomendación, que esté certificado, sí, que le certifique el contenido, siempre. Sí. Que ustedes Es valorarán. que si no, no hay control, no tienes Claro. control de la documentación o de alguna forma identificar qué tipo de documentación contenían las cajas, por Exacto. ejemplo, que se van a destruir. Sí, sí, a ver, no es un certificado público de, no, es un No. documento certificado que certifique se va a proceder a la destrucción de determinado contenido, que son determinadas cajas o como esté la documentación para destruir. No es un documento notarial ni mucho menos, pero sí un certificado de la empresa que nosotros que ustedes puedan demostrar que se hizo con las garantías para que si, yo qué sé, se pierde alguna caja, es lo que hablaba antes Iván, se pierde y se encuentra esa caja y tiene datos de carácter personal, pues el responsable va a ser la empresa. Se No, les no la respalde. destrucción, el responsable va a ser la empresa que le facilitó esa documentación para que proceda a la destrucción. Como vimos al principio, cuantas mayores medidas de seguridad apliquemos, o esas medidas sean más completas, el riesgo inherente va a ser menor, perdón. Y ustedes pues van a ser los que decidan con qué riesgo residual, perdón, no inherente, con qué riesgo residual se van a quedar. O ustedes ahí un poco juegan con Sí. hasta dónde estoy dispuesto a arriesgarme. Cuando hablaba de implementar procedimientos para la destrucción de lo que es vamos a hablar de información, porque documentación a veces es papel, pero claro, estamos hablando de todo. Hubo un caso también que se desecharon discos duros externos que contenían datos de carácter personal y alguien los localizó y se sancionó a la empresa. Es decir, también hablamos de que cuando vamos a desechar equipos que contengan, que estén almacenados datos de carácter personal, también tiene que existir un procedimiento para esa destrucción que garantice que no se van a vulnerar los derechos fundamentales de los interesados que son propietarios de esos datos personales. Ustedes tienen que, para verlo, tienen que ponerse en el caso de que ustedes son interesados, que ustedes son propietarios de sus datos personales. ¿Ustedes quieren que sus datos personales estén por ahí? No. Pues tienen que verlo desde ese punto de vista para poder ver y aplicar las medidas de seguridad que crean conveniente, documentar ese análisis, documentarlo porque tiene que estar documentado. El registro de actividades en el análisis de riesgo con sus resultados y se puede denominar plan de cumplimiento, medidas de control, tiene diferentes nombres, pues tiene que estar documentado. Importantísimo informar a los trabajadores con acceso a datos de carácter personal, porque si no informamos a los trabajadores, no, eso es como nada, no, eso es como no tener nada. La política de seguridad tiene que ser facilitada al personal que acceda a datos de carácter personal y nosotros muchas veces decimos que puede ser que un determinado protocolo sea para un departamento en concreto. Voy a poner el ejemplo, tengo un departamento donde desarrollan, pues hay cuestiones que tienen que saberla ellos que otros trabajadores no, ¿vale? Entonces tienen que analizar y ver cuáles son esas medidas de control idóneas para las actividades que se realicen en la organización, ¿vale? No sé si hay alguna preguntita más por ahí. Si no, también nos pueden escribir por correo, tanto, Sí, claro. bueno, yo les pasaré también el contacto de ustedes cuando envíe la grabación de las jornadas En la presentación está Y también. la presentación también, y la ¿vale? presentación también. Y cualquier duda que tengan, pues nos pueden volver a consultar, ya sea a Dayana, a Iván o a nosotros, y les ponemos en contacto con ellos para resolver cualquier consulta. Si no hay más dudas, yo creo que podemos cerrar. No sé qué. Sí, claro. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Y si no, pues nada, pues muchísimas gracias a Iván y a Dayana una vez más por transmitir todo este conocimiento, que la verdad que yo también aprendo muchas cosas cuando estoy con ustedes en estas jornadas. Y a todos los asistentes también por participar. Como les decía, la jornada se ha grabado, o sea que la enviaremos por correo por si quieren volver a consultar alguna parte o se han perdido algo y lo pueden volver a revisar. Así que sin más, yo creo que podemos cerrar.
Pues muchas gracias a ustedes, gracias Eliana, gracias a todos los Gracias. asistentes. Para nosotros un placer, ¿vale? Y cualquier duda, pues ya saben, ¿vale? Pues Igual. muchas gracias. Muchísimas Buen gracias día. a los dos. Gracias, Un buen día. abrazo. Adiós. Gracias. Chao. Hasta Gracias. luego.